Estudio de Yom Teruah, este año 2017. Y vamos a comenzar este estudio con una cita del Teilim 98.6 para abrir este estudio. Nos dice así: Bajatzot Bekol Shofar Hariu Livnei Amelech Yudheit Bathei. El nombre sagrado de Adonai el bendito. Con trompetas y al sonido del shofar, mostrad vuestro alborozo en presencia del rey Adonai. Acá, en esta cita que mencioné para abrir este estudio, hay una serie de elementos. Primero se menciona los Hatzot, la Hatzerah, que es el singular de las trompetas. Estas son las trompetas gemelas de plata que se confeccionaron para que la usaran los Kohanim en el Beth Hamikdash, en el templo sagrado de Israel. Pero también en el mismo verso se menciona el sonido del shofar, y la palabra kol puede ser sonido o voz, e independiente, asociado al contexto. Puede ser una u otro sentido. Y después sale otro elemento también, que es Ariu, que ahí vamos a ver más adelante en este estudio, que es la raíz del término Teruah. Entonces, todos los elementos centrales están figurando en este verso. Y todo apunta a una aclamación a Adonai, el Rey bendito del universo. Bien, a modo de introducción, vamos a abordar de quién son estas fiestas que nosotros celebramos, las que figuran en la Torá. Y vamos a darnos cuenta en este bloque de que son las fiestas de Adonai. No son las fiestas de los judíos o las fiestas que sean exclusivamente de Israel, sino que son festividades solemnes del bendito, pero son unas fiestas de convocación, donde se invita a acercarse y participar de este tiempo. Y para eso vamos a ir a Vayikra 23, 1, 2 y 4, esos versos. Y nos dice así: habló Adonai a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, estas son las fiestas solemnes de Adonai, en las cuales proclamaréis santas convocaciones. Estos son mis tiempos señalados. Y en el verso 4 nos dice: estas son las fiestas solemnes señaladas de Adonai, las santas convocaciones que proclamaréis en sus tiempos. Entonces aquí están figurando varios elementos. Por un lado nos dice el verso 2, vamos a abordar el detalle del verso 2, que nos dice Moadei Adonai, cuando habla de que son fiestas solemnes de Adonai. Mikra Kodesh, que figura traducido como santas convocaciones. Cada vez que figura Mikra Kodesh es una santa convocación. Y finalmente dice Moadai, que es el tiempo señalado. Es el mismo término que aparece cuando dice Moadei Adonai y luego cuando dice al final Moadai. Es la misma terminología, pero en un lado tiene un sentido de fiesta solemne y en el otro lado tiene el sentido de un tiempo señalado. Es decir, el mismo término, en base al contexto asociado, va a tener distinta significancia. Y vamos a ir viendo otro significado más que va a tener ese mismo sentido de Moed. Y ahora ya nos adentramos a lo que es el tiempo señalado. Moed es el término hebreo, o femenino Moadá. Propiamente es un nombramiento, designación, tiempo fijo o temporada, específicamente festividad. Por implicación, asamblea, debido a que se reúne con un propósito definido. Es decir, ese tiempo genera también una convocación. Son varios elementos que nos vamos dando cuenta que se van interactuando y se van interrelacionando. Técnicamente, congregación, por extensión, lugar de reunión, también tiene un sentido de lugar. Es decir, por un lado tiene el sentido de reunirse con un propósito, tiene un sentido también de festivo, y también estamos viendo que tiene un sentido de lugar de reunión.
Y también tiene otro enfoque, que es el de señal, por ser determinado de antemano. ¿Sí? Anticipado, un anuncio anticipado, que eso va a generar una señal. Entonces el ejemplo que tenemos para cuando está Moed utilizado como tiempo señalado es Shmuel Aleph, primera de Samuel 20:35, que ahí nos dice: por la mañana Jonatán salió al campo en el tiempo señalado por David. Es decir, hay un tiempo en el cual él acordó con Jonatán ir y reunirse para poder dialogar ciertos temas que no fueran a oídos del rey Shaul. Y con él iba un jovenzuelo. Entonces aquí vemos que hay un tiempo señalado. Se ponen de acuerdo para un tiempo. Cuando nos dice Moadei Adonai, ahí se entiende que tiene el sentido de fiesta de Adonai. Y eso lo vimos en el texto citado de Vayikra 23:2. Cuando habla de un lugar también, ahí en la Torá figura en reiteradas ocasiones cuando se nos habla del concepto de Ohel Moed, la tienda de reunión, en otras traducciones la tienda del encuentro. Ohel Moed. Y aquí el Moed habla de reunión. Ohel, tienda, Moed de reunión. Eso lo podemos ver en Shemot 29:4, Éxodo 29:4, que nos dice: harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua. Ahí no está especificando el término Moed también, pero en el sentido de Ohel Moed. El espacio se denominó tienda de reunión, significa que el Elohim de Israel estaría entre su pueblo y que el pueblo se aproximaría a él en un tiempo y espacio fijado. Son dos elementos principales: tiempo y espacio. Y esa es la tienda de reunión, donde el Eterno se presentaba ahí delante de Moshe, arriba del Aron HaKodesh, arriba del Keporet, en un tiempo determinado y también en un espacio determinado que era el Kedosh Kedoshim, el lugar santísimo ahí, sobre el Aron HaKodesh, sobre el arca sagrada. Eso ya viene al mencionar que es fijado, un tiempo y espacio fijado, ya apunta a Yaad. El nombre Edá, que es congregación o reunión, procede de la misma raíz que Moed. Eso lo vamos a ver más adelante, cómo está interrelacionado Edá, la congregación o reunión, con la relación que tiene con el tiempo señalado, el lugar señalado y la reunión y la festividad. Todo lo que apunta, todo ello es a características de una relación especial que se genera entre el Eterno e Israel, su pueblo. La reunión en sí generalmente se asocia con tiempo y lugar, como ya habíamos dicho, para reforzar un poco el concepto. ¿Cómo conocer el tiempo señalado? Porque cada Moed, este tiempo señalado, tiene sus características de cómo poder ser reconocido. Y primeramente vamos a abordar el peligro que existe con el calendario rabínico. El judaísmo rabínico, que se formó cercano a 2 siglos antes del advenimiento de Yeshua el Mesías, desde ahí comenzó a tomar fuerza ese movimiento. El judaísmo rabínico y muchos grupos mesiánicos que lo siguen, me refiero a que lo siguen en cuanto a la adopción del establecimiento del calendario y de las fechas que acuerda el judaísmo rabínico. Hay muchas agrupaciones y grupos mesiánicos que se ciñen a lo establecido por el judaísmo rabínico en cuanto a los tiempos señalados.
Entonces ellos se rigen por el calendario fijo judío conocido como de Hillel II. No es un calendario basado en las escrituras, eso hay que dejar muy enmarcado y muy claro, sino en la tradición del hombre. Este calendario utiliza el primer día del séptimo mes para calcular el comienzo del nuevo año. Es decir, ese calendario considera que el mes, que el año está comenzando en lo que es el séptimo mes del calendario bíblico. Y se le asigna el nombre de Tishrei o Tishri. Es un nombre que no figura en la Tanaj, no figura para que comprendan las personas que se acercan a este estudio que viene de una perspectiva cristiana. El Tanaj es conocido como el Antiguo Testamento en el entorno cristiano. Entonces ese mes de Tishrei no figura en la Tanaj, no es bíblico el nombre, es un nombre que se adoptó a partir de Babilonia, pero hay otros nombres que se adoptaron de Babilonia que figuran en la Tanaj, pero este mes séptimo no figura, de hecho, solamente figura en los escritos talmúdicos, Mishnah y otros. Entonces, Hillel II también decidió introducir algunas excepciones a su calendario, es decir, tiene algunas modificaciones, aparte de fijar las fechas del inicio de los años y de los meses, de dejarlo fijo, generó también algunas excepciones a ese calendario. Esas excepciones incluyen introducir aplazamientos para asegurar que el día de Yom Kippur, o Yom Kippurim, el día de la expiación, o el día del perdón conocido así en español, no debe caer ni en viernes ni en domingo, porque estaría seguido a lo que es el sagrado día de Shabbat. Entonces, en el concepto tradicional, como existe en el entorno rabínico una enormidad de halajot, de normativas asociadas al Shabbat, se ve como un impedimento a la observancia de tal el hecho de que Yom Kippur cayera en un día viernes o un día domingo, que sería muy pegado al Shabbat. Entonces, deliberadamente existe la modificación para evitar de que este día caiga un viernes o domingo, alterando así los tiempos. Se aplica la misma regla en el entorno rabínico también para el séptimo día de Sukkot, conocido como tabernáculos, que tampoco debe ser un Shabbat. Es decir, también hay un corrimiento para evitar de que Hoshana Rabbah, el gran día de Sukkot, el séptimo día de Sukkot, caiga en Shabbat. Esto se realiza para evitar de tener dos Shabbat seguidos, porque los Mikra Kodesh se designan también como Shabbatot, como días apartados. Sí, eso para llamar un poco la atención. Si uno va a ceñirse a la Torá, a una vida de observancia, y volver a la senda antigua, a la senda en la cual anduvieron y transitaron nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, todos los Nevi'im, Elías, Juanabí, Yahoshua, Ben-Nun y tantos grandes Nevi'im, todos ellos se ciñeron a la enseñanza dada por el Eterno en la Torá y en la Tanaj. Si nosotros estamos en este proceso de retorno a esta senda antigua, tenemos que tener cuidado con todo este entorno que nos rodea. El entorno rabínico se aleja en buena parte de lo que es la concepción bíblica. Y en su enfoque van introduciendo elementos y normativas que en algunos casos contradicen a la bendita Torá, en otros se oponen y otros pueden ir a favor. Pero es todo un entorno del cual Yeshua nos advierte. Yeshua nos advierte y nos dice: guardado de la levadura de los escribas y los fariseos. Hay una clara advertencia
Lo mismo en la Tanaj, que nos dice que la lengua, que la pluma mentirosa de los escribas han cambiado la Torá. Entonces, han existido modificaciones a la Torá. Ha habido un atrevimiento a alterar el texto sagrado, cosa que Moshe fue enfático y dijo: no le añadiréis ni le quitaréis nada a esta Torá. El Eterno nunca incluyó una instrucción para usar árboles frutales para determinar el comienzo del año, porque ya no solo se consideraba en el enfoque rabínico que la cebada esté madura, sino que también que ciertos árboles frutales estén dando fruto ya. Lo mismo también con el equinoccio de ese periodo de tiempo de cercano a Aviv. También lo consideran como una condicionante para poder declarar como comienzo de año en lo que es en Aviv. Dentro del entorno rabínico, en el tratado de Rosh Hashanah 1.1, ahí ellos mencionan de que hay 4 años nuevos. O sea, a falta de uno, generan 4. Y nos dice: el primer día de Nisan es el año nuevo para reyes y festivales. Dice: el primer día de Elul es el nuevo año para diezmar el ganado. Eleazar y Shimón dicen: es el primer día de Tishrei. El primer día de Tishrei es el año nuevo para el cálculo de años, para los años sabáticos y para los jubileos, para plantar árboles, entiende, y para hortalizas. El primer día de Shevat es el año nuevo para los árboles, de acuerdo con la opinión de la casa de Shammai. La casa de Hillel dice: el día 15 de ese mes es el año nuevo para los árboles. Vemos que en el entorno de nuestros hermanos tradicionales rabínicos han añadido a lo que el Eterno ha establecido como una única mención de año, de comienzo de año, que ya lo vamos a ver, y han generado añadiduras a lo que el Eterno estableció. Entonces, si nosotros vamos a desenvolvernos de un enfoque bíblico, volviendo a un estado original de la Torá, tenemos que ser muy celosos y cuidadosos con qué es lo que estamos siguiendo. Y como contraparte, tenemos el calendario basado en la Torá. Ese es en el cual nosotros nos ceñimos exclusivamente. Y vamos a ir para abordar aquello a Bereshit 1.14. Y aquí nos dice: y dijo Elohim: haya lumbreras en la expansión de los cielos para diferenciar entre el día y la noche, y sirvan para señales, y para las estaciones, y para días y años. Y para las estaciones, en hebreo es Ule Moadim. Y aquí tenemos la raíz nuevamente del término Moed. Entonces, estos astros, las lumbreras que el Eterno iba a crear para la expansión de los cielos, iban a ser para determinar también las señales, los Moadim, los tiempos festivos. En ese sentido, el ocaso, cuando cae el sol, indica cuando inicia el Shabbat, es de sol a sol, aplicando el sentido de Moed. Es decir, el sol ahí sirve para señalar el tiempo del Moed, que es del Shabbat. Y la luna indica el comienzo de meses, con los cuales se rigen las fechas de las festividades, como la que nos convoca, que es Yom Teruah. Y todos los otros Moadim que figuran en la Torah son determinados los meses para calcular aquellas fechas a partir del avistamiento de la luna nueva en Israel. Es decir, cuando la luna se le asoma recién el primer cachito de la luna, el primer bordecito, la primera uña de la luna, es cuando ahí ya comienza el mes. De ahí
el contraste entre el calendario fijo judío, que no considera el avistamiento, sino que ya está en base a cálculos netamente matemáticos, y el calendario bíblico dado por el avistamiento de la luna nueva en Israel. Y para ello vamos a citar acá a Yeshayahu 2.3, que nos dice: E irán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Adonai, a la casa del Elohim de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y nosotros marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Adonai. ¿Con qué enfoque venimos con este texto de Yeshayahu 2.3? Es para poder relacionar el avistamiento de la luna nueva, que tiene que darse desde Israel, porque desde allá es donde sale la Torá y la palabra de Adonai. Ese mismo pasaje se ve en Mija 4.2, que nos dice: y muchas naciones irán allí y dirán, venid, subamos al monte de Adonai, a la casa del Elohim de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y nosotros andaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Adonai. Esto es algo importante, no es un avistamiento de la luna nueva en cualquier nación, sino que es un avistamiento que tiene que darse desde Israel. No hay que perder ese enfoque de vista. Bueno, hay una diferencia entre el calendario bíblico con el avistamiento de la luna nueva desde Israel y el calendario fijo judío rabínico de Gilel II. Inclusive llegan a haber diferencias de 1 y 2 días de diferencia en algunos casos. Esto es delicado que existan diferencias, porque si el calendario basado en el cálculo de Gilel II se centrara en las estimaciones de los avistamientos o que hubiera una coincidencia con el avistamiento de la luna nueva en Israel, no habría ningún problema porque estarían alineados. Pero el problema está en que están desalineados. Cuando en el ámbito sinagogal rabínico se inicia, por ejemplo, Yom Teruah, que además ellos le llaman Rosh Hashanah, que no es un concepto bíblico, ya lo vamos a ver, van a iniciar la celebración generalmente 1 o 2 días antes de que realmente se vea el avistamiento en Israel. Y este año, la estimación de ese avistamiento está para el día jueves 21 de septiembre para el 22 de septiembre. Es decir, el jueves 21 en la tarde se debiera ver la luna nueva en Israel, pero como ya ha caído el sol, eso ya es viernes, ya es 22. ¿Se entiende? En el sentido de que como el día bíblico es de sol a sol, no es un día que comience a la medianoche como el calendario gregoriano occidental, donde a la medianoche ya hay cambio de día, es decir, si son las 11 de la noche, todavía están en el mismo día. En cambio, si hay un lugar donde cae el sol 7 de la tarde, ya a las 8 de la tarde ya es el día siguiente. Es en ese sentido que se va a avistar al atardecer del jueves 21 y ya eso lo convierte en el 22, el viernes 22. En el enfoque tradicional rabínico, también a modo cultural, en la diáspora se celebran en este enfoque 2 días de celebración, por ejemplo, para lo que es Yom Teruah. 2 días. En la Torá en ningún momento nos manda tener 2 días de celebración de Teruah, así que en ese sentido, siendo más apegado a lo estrictamente bíblico, solamente celebramos el día del avistamiento. Como ahora estamos en un entorno donde la tecnología viaja a la velocidad de la luz prácticamente, si se entera uno del avistamiento, inmediatamente puede comenzar a tener los preparativos de la celebración. En cambio, en otra época, bueno, como narra ahí en la literatura talmúdica,
se hacían, encendían fuegos en los montes para ir anunciando a las regiones más distantes que ya había comenzado un nuevo mes, Jodesh. Pero ahí también explican esa narrativa, y que como los samaritanos también hacían encendido de fuegos, se generaban confusiones. Entonces evitaron esa metodología finalmente. Pero ahora estamos en la era de las telecomunicaciones y no hay excusa y motivo para poder celebrar 2 días de festividad cuando la Torá realmente nos manda a celebrar una sola. Eso por una parte. Nosotros nos hemos dado cuenta de que la mayoría de los creyentes en Yeshua, y muchos de ellos pertenecientes a agrupaciones mesiánicas, bueno, nosotros en lo particular no nos definimos como una agrupación mesiánica. Nosotros somos israelitas nazarenos, somos netzarim, y por ende nosotros no nos movemos por miramiento o por lo que haga la mayoría, o porque muchas agrupaciones están haciéndolo de una manera, nosotros también lo vamos a hacer. Nosotros no nos movemos de esa manera. Nosotros nos movemos en un celo por Adonai y por su Torah, así con el mismo celo que manifestó Yeshua el Mesías. Si veía que estaba haciéndose algo mal en el Bet Hamidash previo a Pesach, él vino, volcó la mesa de los cambistas. Usted ha convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones, porque ahí mencionó, porque escrito está: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Eso es muy importante, tener el celo del Mashiach, el celo que tuvieron los Nevi'im. Muchos de ellos andaban errantes, andaban dispersos, siendo perseguidos, porque anunciaban la verdad del reino. Y esa verdad del reino les generaba enemistad con reyes, enemistades con los líderes, con las autoridades, con mucho pueblo. Pero eso no evitó de que ellos continuaran con su mensaje. Es decir, el mensaje de los Nevi'im es un mensaje de las minorías. Hay que tener cuidado cuando lo que usted hace o cree es algo que lo está siguiendo la mayoría. Que eso sea un factor de alerta para usted, para tomar conciencia, porque Yeshua dijo que estrecho y angosto es el camino, y pocos son los que lo encuentran. ¿Qué nos dice la Torá al respecto? Bueno, tenemos la Brit Hadashah que nos dice en Gálatas 1:10: porque busco ahora el favor de los hombres o de Elohim. Usted tiene que decidir qué favor quiere ganarse, el de los hombres o el de Elohim. Nosotros ya hemos decidido. Nosotros queremos ganarnos el favor de Elohim y poder alcanzar el premio, el galardón que espera a todos los que son fieles y tienen la emuná en Yeshua el Mesías. O busco complacer a hombres. Si aún complaciera a hombres, no sería siervo del Mashiach. Y es un tema delicado. ¿Usted quiere ser siervo del Mashiach? Bueno, complazca a Elohim, independiente que eso le desagrade a los hombres. Usted no sea alguien que busque favoritismos. El enfoque del Mashiach no es un enfoque conciliador. Decir, bueno, todos somos hermanos, unámonos, celebremos la fiesta todos juntos, no importa, transemos esto aquí y acá, pero con tal de que estemos en unidad. No, ese no es el proceder del Mashiach, ni tampoco de sus siervos. No debiera ser ese proceder. En 1 Tesalonicenses 2:4 también nos dice: sino que según hemos sido probados por Elohim, para que se nos confiera la Besorá, es decir, el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Elohim, que examina nuestros corazones. Nuevamente el mismo enfoque. ¿A quién agradamos? ¿A los hombres o a Elohim? Y una advertencia final a este bloque de acá, que vamos a citar ahí Shemot 23:2. Si bien es cierto, tiene el contexto de cuando se presentan testigos falsos y hay un juicio, pero tenemos que extraer la enseñanza que nos aborda ahí Shemot 23:2, que nos dice: no seguirás a la mayoría para hacer el mal, ni testificarás sobre contienda alguna, inclinándote a la mayoría para pervertir la justicia. Es decir,
No porque la mayoría opine de una manera significa que tú también lo vas a hacer. O vas a estar de acuerdo porque esa fue la resolución que tomó la mayoría y la conclusión. No, tú tienes que mirar hacia arriba. Aferrarte a lo que el Eterno ha establecido, aunque estés solo en este mundo siguiendo al Eterno. Pero tú tienes que salir adelante en este enfoque. Y con respecto al inicio del año, como bien les mencioné previamente, en el enfoque rabínico, una de las consideraciones es que tienen en cuenta ellos de que el año comienza en el séptimo mes, al cual le llaman Tisrei. Y como consideran ahí que es un comienzo de año, se les denomina a la festividad de Yom Teruah, ellos le denominan Rosh Hashanah, como comienzo de año. Shana, año, Rosh, cabeza o comienzo. Lo cual no es bíblico. En ningún momento a la festividad de Yom Teruah se le denomina Rosh Hashanah. Y es una tergiversación tal que vienen a alterar la palabra dada por el Eterno. Cuando nos dice el Eterno en Shemot 12:2, este mes es para vosotros principio de meses, sea este para vosotros el primero de los meses del año. Y si a alguien le queda alguna duda de cuál puede ser ese mes donde comienza el año, en Shemot 13:4 nos dice, vosotros salís hoy en el mes de Aviv. Es decir, el primer mes del año es Aviv, contrario al enfoque rabínico que consideran el séptimo mes.